Bienvenidos a Observando lo Inédito. Espero que estén listos para escuchar lo inverosímil. Cuando tenía 17 años, más o menos, por el 2004, tuvimos una mala experiencia acampando cerca de túneles de tren embrujados y lugares donde ocurrieron muertes repentinas y trágicas. Primero quiero hablarte de la historia del área inmediata. Más o menos es de 1 milla cuadrada. Una madre y su hijo se ahogaron en el arroyo cercano. Un anciano se ahorcó en este viejo árbol muerto que colgaba sobre el agua. Parece un cliché espeluznante, lo sé. Narcotraficantes murieron en un tiroteo con la policía estatal en una cabaña de caza cercana, y muchos años antes, trabajadores mal pagados murieron construyendo este doble conjunto de túneles ferroviarios. De hecho, fueron enterrados en un pequeño cementerio olvidado cerca de los túneles, pero ahora ha sido encontrado y restaurado. Como dije antes, decidimos ir de acampada antes de graduarnos, un grupo de 4 amigos, para hacer algo especial por última vez antes de que cada uno siguiera su propio camino. Se trata de una propiedad privada situada en la parte trasera de una gran colina boscosa, alrededor de la cual el arroyo serpentea en una curva enorme de varios kilómetros. El campamento estaba montado y la fogata encendida. Poco después del anochecer, mi primo y yo nos sentamos a la orilla del arroyo, a unos 20 metros del campamento, observando los peces con la linterna. Empezamos a oír un chapoteo rítmico. Un chapoteo que parecía provenir de alguien que vadeaba el agua hasta la mitad. Así que apuntamos la linterna río arriba. Entonces, divisamos la perturbación simétrica y rítmica que producían unos pies o piernas invisibles que se movían hacia nosotros. Cuando apagábamos el foco, empezaba a moverse. Se detenía al iluminarse. Reaccionaba a nosotros y ese fue el primer momento de pánico en el que supimos que no era un pez y no podíamos encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Esto nos asustó bastante, pero decidimos no comentarlo y nos unimos a los demás que estaban reunidos alrededor de la fogata. Mientras regresábamos, oímos el chapoteo que llegaba hasta donde estábamos en la orilla y el ruido cesó. Dada la velocidad a la que lo vimos moverse y la distancia a la que se encontraba de nosotros cuando lo observábamos, debió de haber acelerado para llegar a la orilla en el tiempo que tardamos en regresar al campamento. Otros en el campamento también lo oyeron y pensaron que habíamos molestado a algunos peces, pero simplemente le restamos importancia. Parecía y sonaba como una persona invisible que avanzaba vadeando hacia nosotros a través del agua. Tras cesar el ruido en la orilla del arroyo, todos vimos cómo la hierba alta se removía cuando algo invisible corría alrededor del perímetro frondoso de nuestro campamento circular. Podría haber sido un animal, pero era muy rápido. Entonces empezamos a oír lo que parecía ser un hombre hablándonos, como si nos hablara al oído izquierdo de cada uno. Al principio sonaba confuso, pero después de unos 15 o 20 segundos pudimos distinguir las palabras «no deberían estar aquí» y «tienen que irse», antes de dirigirse finalmente a nosotros y decir con un tono un poco más enérgico «váyanse ahora mismo». Obviamente, esto fue aterrador, y al principio pensamos que había una persona o un grupo de personas acercándose a nuestro campamento, lo cual es peligroso. Nos quedamos paralizados por el miedo, pero luego la adrenalina nos invadió. Mientras nos asustábamos y empezábamos a correr hacia nuestro vehículo todoterreno, los 4 vimos una figura alta y oscura, como una sombra, con lo que parecía un sombrero, recostada contra la parte delantera del vehículo. Se enderezó al vernos, nos vio y se quedó allí, mirándonos fijamente durante unos segundos. No tenía pies. Sus piernas terminaban en una especie de líneas onduladas, como si mirara por encima del fuego las ondas de calor. Resaltaba contra la oscuridad de la noche. Uno de nosotros gritó, lo que rompió nuestro estado de parálisis por el miedo. Y de un momento a otro, todos nos dirigíamos como un relámpago hacia los túneles del tren donde había muerto gente. Curiosamente, cuando intentamos arrancar el quad,
El motor giraba con dificultad, como si la batería estuviera ligeramente descargada, a pesar de haber funcionado perfectamente poco antes cuando lo habíamos probado. Todo este suceso tuvo lugar en el transcurso de unos 5 a 10 minutos y dentro de la hora posterior a la puesta del sol. Tras compartir nuestra historia, recibí muchos comentarios de personas que también habían tenido malas experiencias en esta zona a lo largo de los años. Incluso un compañero de trabajo, a quien no conocía de la zona, me contó que mi tío lo había contratado para poner trampas allí y que era el único lugar donde no revisaba las trampas solo por la noche. Dijo que era casi como si los animales se fueran de allí al anochecer. Menos de un mes después, mi tío, dueño de la propiedad, estaba en la colina cazando mapaches de noche con un perro. En un momento dado, el perro estaba sobre una pared rocosa que se encontraba más arriba y desprendió una gran roca que cayó y golpeó a mi tío en el cuello. Como es comprensible, esto lo dejó bastante maltrecho y paralizado casi todo su cuerpo, pero aún conservaba una funcionalidad limitada en su lado izquierdo. Nunca pudimos averiguar cómo logró regresar a su vehículo todoterreno, darle la vuelta y salir de allí conduciendo. No fue hasta 2 o 3 años después, probablemente alrededor de Halloween, cuando mi historia empezó a circular por los grupos locales, que mi tío le envió un mensaje de texto a mi madre de repente. No tienes por qué creer la referencia que da mi tío, pero es un hombre sencillo, de campo, que se dedica a la caza, la agricultura y el trabajo. Incluso después de jubilarse siendo millonario, sigue trabajando. Honesto, divertido, simplemente un tipo íntegro. Es una persona tranquila pero también muy seria. En un mensaje a mi madre le dijo: «Nunca le había contado esto a nadie y probablemente no lo vuelva a hacer. El hombre del sombrero que los niños vieron en el arroyo esa noche me ayudó a levantarme del suelo, a subirme de nuevo a mi quad y a orientarme». Hasta que escuché eso, siempre había asumido que el hombre de las sombras era quien intentaba asustarnos para que nos fuéramos de allí. Pero pensándolo bien, tal vez era él quien nos susurraba diciéndonos que teníamos que irnos y posiblemente evitar algo más aterrador y peligroso, aunque no tengo idea de qué podría haber sido más aterrador que eso. Si te gustó el video, dale me gusta, comenta y suscríbete al canal.